Jóvenes, buenas noches. Vamos a continuar con Ciencias de la Salud 1. Eh, Como ya les había comentado, vamos a ver varias materias. Entre ellas, esta es una de las que vamos a ver aquí conmigo. ¿Sale? Bueno, el propósito, ¿cuál es? Es comprender los términos de salud y de enfermedad, que más adelante los vamos a ver, y las diferentes formas en las que ha sido interpretado por diferentes corrientes teóricas en diferentes momentos históricos. ¿Sí? La salud es vista por cuestiones religiosas, cuestiones científicas, cuestiones sociales, etcétera. Eso es a lo que se refiere. ¿Sale? Bueno, no es fácil de explicar, ¿sí? Como les dije, hay cuestiones biológicas, sociales, ecológicas, ideológicas y hasta religiosas en torno a la salud, ¿sí? Se pueden apreciar las diferentes connotaciones en torno a la salud y que están ligadas a diferentes estructuras como las políticas sociales y religiosas. ¿Sí? Bueno, la medicina tiene mucho que ver con la historia y con la sociedad. ¿Sí? La historia de la medicina no se limita a estudiar las vidas y las obras de los grandes médicos solamente. O sea, estudia, más bien, muchas veces se pasa por desapercibido. Eh, quién inventó qué, quién descubrió qué, ¿sí? Pero lo que sí es que estudia la salud y la enfermedad de la vida humana en todas las épocas. A eso se refiere con la historia de la medicina de la sociedad. Y presenta tres aspectos para su estudio, que es la biología, la manera, o más bien la percepción biológica, la percepción social y la percepción personal del hombre. Bien, por ejemplo, aquí tenemos una obra muy famosa que se llama Clase de disecciones. ¿Sí? Bueno, viene aquí en este libro, pero en realidad esta es una pintura famosa. ¿Sí? Bueno, clase de disección y por aquí se supone que es el maestro, que está viendo los músculos, etcétera, y aquí están los estudiantes. ¿Sí? Bueno, la historia de la medicina estudia las diferentes actividades en las sociedades de todos los tiempos que tienen como objetivo contra la enfermedad y promover la salud. Es decir, a través de la sociedad se ha encontrado, de todas las sociedades y en todos los tiempos, se ha encontrado que se quiere luchar contra las enfermedades, ¿verdad? Y se quiere dejar la salud establecida. Y eso lo podemos ver ahora en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de pandemia, pues vemos como la prioridad sobre todas las cosas, sobre la escuela, sobre los trabajos, etcétera, pues es la salud, sí es la lucha contra la enfermedad. En este caso aquí podemos ver, es como un escenario más europeo, ¿verdad? Sí, como un escenario de los druidas, etcétera. Sí, y aquí vemos un escenario un poquito más prehispánico, ¿verdad? Sí. Esto nos habla de las diferentes sociedades, como habíamos dicho. Para llevar a cabo su aportación fundamental, se tiene que dividir en especialidades, ¿sí? Muchas veces uno puede decir, ay, qué tan bueno es que hay especialidades. Bueno, ¿por qué no habrá un doctor que cure todo? Es difícil abarcar todos los conocimientos que tiene la medicina, ¿verdad? Entonces, por eso se divide que para el ojo, los oftalmólogos, los traumatólogos, los genetistas, los de las mujeres, los ginecobstetras, ¿verdad? Los de los niños, los pediatras, los de los ancianos, ¿verdad? Etcétera, ¿sale? Bueno, porque o los cardiólogos, por ejemplo, cada disciplina tiene muchísima información. Ahora imagínense para poder compilarla toda. Entonces, por eso se divide en especialidades. Pero a su vez, no se debe perder la perspectiva general, generando un puente de unión entre los demás aspectos de la cultura y las demás actividades que se desarrollan en la sociedad. A lo que se refiere este texto es que
el paciente tiene que ser visto como una persona, ¿verdad? No solamente como alguien que está enfermo y que hay que taparle la muela, hay que curarle el ojo, etcétera. Se tiene que ver como alguien que le duele, que lo tenemos que restabilizar a la sociedad, que tiene que ir a trabajar, etcétera, que tiene que estar con su familia, todo esto es lo que se tiene que ver, ¿sale? Bueno, y esto se ve desde hace años, fíjense, con la paleopatología. Patología significa, es la ciencia que estudia las enfermedades. Y paleo significa antiguo. Entonces, quiere decir que es la ciencia que estudia las enfermedades antiguas. Dice que estudia los primeros seres humanos y animales, ¿verdad? Y en general todos los seres vivos, así como sus enfermedades. Nosotros podemos ver, gracias a los huesos de alguien que haya fallecido, podemos ver de qué falleció. Sí, nosotros sabemos que hay personas que se dedican a eso, ahora si fue un asesinato, si fue una enfermedad, etcétera. Porque la patología, es decir, la enfermedad, surgió al mismo tiempo que la vida. ¿Sí? Por eso dice aquí, los orígenes de la enfermedad. El hombre tiene cierta inclinación por preguntarse acerca de sus orígenes. Una de ellas es el origen de la enfermedad y existen tres diferentes clases, ¿sí? Como son mitos, especulación y ciencia, ¿sí? Bueno, los mitos se refiere a que, por ejemplo, ustedes saben que si te portas mal, Diosito te va a castigar. Ese es enfermándote. Ese es un origen de una enfermedad. Especulaciones que no se sabe muy bien por qué, pero se piensa un origen de la enfermedad, ¿verdad? Ay, no, pues es que fulanito se enfermó porque lo agarró un aire, ¿verdad? Estaba muy caliente, salió y lo agarró un aire. Esa es una especulación, ¿sí? O por ejemplo, ¿qué es algo científico? Algo comprobado. Tenía una bacteria determinada, ¿verdad? Que encontramos en su cuerpo que le causa tal enfermedad y por eso tiene estos signos y estos síntomas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esta es, obviamente, no tiene la razón. Esta es muy incierta y esta es la verdadera. Bueno, el estudio científico de la enfermedad ha encontrado con base a alteraciones anatómicas, examen bacteriológico, análisis químico, etcétera. Es lo que estamos diciendo, que se tiene que ser comprobado por cualquiera de estas eh, disciplinas. Y nosotros vemos aquí cómo ya los Australopithecus, los neandertales, etcétera, ya se enfermaban también, como se enferman los animales, como se enfermaban los dinosaurios, etcétera. ¿Sale? Cómo se enferman las bacterias, etcétera. La enfermedad ha aparecido simultáneamente con la vida en todos los niveles a partir de, desde los niveles más elementales, perdón, como les dije yo, se enferman desde las bacterias hasta los seres complejos como nosotros. La enfermedad ha sido siempre un fenómeno inseparable de la vida, es decir, siempre hay enfermos, ¿sí? Y ahorita lo notamos, ¿verdad? Que sí hay muchos casos, sí, pero bueno, más adelante veremos, por ejemplo, la peste bubónica, nada que ver con el coronavirus, ¿eh? El coronavirus tiene muy poquitas muertes aún en comparación con otras enfermedades. Pero bueno, lo que se busca es que no haya más, ¿verdad? Caries, tumoraciones, inflamaciones, infecciones han sido encontradas a lo largo de la aparición de la evolución del hombre. Es lo que les digo, en el cuerpo lo podemos constatar, en los huesos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos que hay una lucha contra las enfermedades desde la prehistoria, ¿sí? Todas las sociedades humanas tienen que enfrentarse contra el problema de la enfermedad, todas, las viejas, las nuevas, las del este, las de Asia, las de eh, América, las de África, todas. Y la medicina es el resultado de dicho enfrentamiento. O sea, entre la salud y la enfermedad hay un enfrentamiento. El resultado es la medicina, ¿verdad? Que trata de hacer a un lado la enfermedad y de mantener la salud. Existen tres tipos de formas médicas, ¿sí? Que son las mágicas, la práctica ciega y la ciencia. Otra vez, lo mágico, pues vaya con el chamán tal, etcétera, etcétera. O también lo mágico es
vaya con el padre a platicar y rece por su enfermo, ¿verdad? Eso es algo mágico, una medida mágica. Luego, práctica ciega. Pues que las hierbas, bueno, aunque algunas funcionan, no les voy a decir que no, ¿verdad? Y tienen un fundamento científico, pero la mayoría de las hierbas, ¿verdad? Aromaterapia, etcétera, no tienen una curación como tal, pero sin embargo la gente tiene cierto eh, creencia en ello, ¿verdad? Y a veces resultan, pero más psicológicas, ¿sí? Y la ciencia, es lo que les digo otra vez, quedamos en que la ciencia es este, lo más adecuado y lo único que se puede comprobar. Ok. Bueno, ustedes dirán, este, bueno, pues la ciencia es la que ahorita rifa, es la que ahorita, tenemos, ¿verdad? Nos tomamos los medicamentos, es lo que es la ley para curarnos. Sí, pero ¿por qué aún sigue la práctica mágica? ¿Por qué aún sigue la práctica ciega? Bueno, hay varias razones. Una es que han sobrevivido a la actualidad por porque muchas formas de la medicina se apoyan en la religión y el ocultismo. Miren, simplemente, no sé si han visto que hay en capillas, bueno, más bien, que hay capillas pequeñas en algunos hospitales, en la mayoría de los hospitales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por ahí están apoyados un poquito la medicina en la religión, ¿verdad? ¿Sí? O ciertas creencias. Otra es el costo de la asistencia médica, es decir, es muy caro, ¿sí? Muchas veces curarnos de ciertas enfermedades o una prueba que nos queramos hacer, si la gente no lo puede pagar, va a decir, no, mejor me voy con el hierbero, o mejor me voy, o mejor rezo 20 Padres Nuestros diarios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es siempre más, la medicina científica siempre es más cara que la religión y el ocultismo, ¿verdad? No, pues a ver que tenga mucha fe y pues a ver cómo le hace, ¿verdad? Sí. Bueno, pareciera ser la medicina científica es prohibitiva para los pobres. ¿A qué se refiere eso? Pues sí, parece ser que cada vez la medicina es más cara, es de difícil acceso. Simplemente vean la vacuna del coronavirus. O sea, la vacuna del coronavirus se va a tardar en llegar y primero va a llegar a los países con dinero, obviamente. Y así es con todas las enfermedades. Con el cáncer, con las que se les vengan a la mente, ¿sí? El SIDA, etcétera, ¿sí? Entonces, pues cada vez relegan más a los pobres porque no tienen acceso a curarse de ciertas enfermedades, ¿sí? Otra razón por la que ha sobrevivido todo esto es los enfermos incurables, los crónicos, los que han sido mal atendidos por los médicos. Son los principales clientes del ocultismo de los curanderos. Es decir, ya me dieron tales medicamentos, ya me acabé el dinero y nomás no progreso, no me curo. ¿Qué hago? Ya me gasté mucho dinero, ya me gasté mucho tiempo. Pues voy con el hierbero y con el brujo que me dijo mi compadre. A ver si ese sí me ayuda. Y como les digo, a veces en una cuestión mental funciona, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces no, obviamente. Eh, Son representados por los brujos en antigüedades an- sí, paganas de los celtas, druidas, etcétera. Sí, bueno, en este caso los celtas y los druidas son por allá anglosajones, que son por allá de Inglaterra, ¿verdad? Que vienen siendo los chamanes de aquí. Durante 4 siglos se produjo la llamada caza de brujas, debido a que la medicina tradicional está empoderada con la institución eclesiástica. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que mucha gente indígena pues acudía regularmente pues a sus remedios tradicionales de plantas, etcétera, etcétera. Y pues la medicina científica no le gusta mucho eso, ¿verdad? Entonces,
pues cada vez han sido más satanizados estas prácticas. Pero como les digo, esto es lo que se rescata de este parrafito, que muchas veces, de acuerdo a la sociedad, ¿verdad? La gente se puede curar, ¿sí? Con los chamanes y todo eso, por la simple cuestión mental, ¿sí? Bueno, ok. Vamos a ver a través de las clases diferentes tipos de medicina que se dieron en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí pues vamos a continuar con Egipto y Mesopotamia, ¿verdad? Continuaremos con Europa, continuaremos con Asia, iremos viendo un poquito de esto, ¿verdad? Entonces, por ahí les voy a dejar, como tarea, ¿verdad? Como tarea quiero dejarles que me investiguen cómo trataba India y China a sus enfermos. ¿Con qué disciplina? ¿Sí? Un resumencito por ahí, ya saben, con su fotito, con su imagen, ¿sí? Y también quiero que me investiguen cómo trataba la enfermedad el mundo árabe, el mundo del Asia cercana, ¿de acuerdo? Esa es una tarea, que son esas dos, y luego ya veremos la siguiente, ¿sale? Hasta aquí dejamos esta primera clase. Saludos y buena tarde.